Continuando entonces con nuestra enjuta general. Entonces ya vimos que nuestro lado A, entonces aquí calculábamos y restándole a toda la longitud, obviamente el 5.3 llega hasta este punto, entonces ya vimos que con el cateto de este triángulo más la distancia 2.7 teníamos la total y le restábamos el valor que obteníamos con A para que nos diera de aquí a acá. Ahora, y eso es lo que va a aparecer aquí. De ahí sale este valor. Obviamente este pues sale de A por H sobre N más 1, en este caso sería el valor de A que lo tenemos acá del cateto 2.467 y el valor de aquí 1.1 y el N vale 9, entonces sería 2.467 multiplicado por 1.1 sobre 10. Listo, entonces ahora el de este lado, pues lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de n más 1 sobre 4n más 2 por h, porque este es el lado más corto. Entonces, aplicando eso, pues nos da el ángulo recto hacia acá. Como lo necesitamos de nuestro punto de referencia, pues decimos 4.8 hasta aquí. De aquí a aquí ya calculamos que era 0.822 más el valor que nos da. Y eso es lo que va a aparecer representado acá. Las otras casillas, pues la multiplicación del área por el y barra y el área por el x barra y nos van a dar estos valores. Continuando entonces ahora con la siguiente figura, que es el sector circular. Pues en este sector circular tenemos el radio, que ya lo habíamos calculado, que era la distancia que hay desde acá hasta acá, porque como les dije, ese es el que se desplaza hacia allá, el que se desplaza hacia acá, porque es el radio de la misma dimensión. Entonces nos da un valor de 2.6, que lo tenemos aquí, en la parte de abajo. Y el alfa, que ya lo habíamos calculado porque era el ángulo de 20.48 pasado a radianes, y el seno del ángulo, que es el seno de 20.48, que nos va a dar 0.3161. ¿Para qué? Para reemplazar. Entonces vamos a hallar el área del sector circular. Alfa por r cuadrado, entonces sería 0.357 radianes por 2.6 elevado al cuadrado y nos va a dar este valor de acá. Luego nos desplazamos de aquí hasta acá, eso está sobre el eje Y. Entonces lo que calculamos aquí con el x barra lo vamos a colocar en el eje Y, porque está en este sentido el sector circular. Entonces el 2 por el 2.6 por el seno de 20.48 sobre 3 por 0,357 me va a dar el valor que hay desde este punto hasta acá. Como lo necesitamos desde el punto de referencia, entonces para colocar en Y le sumamos 2.7 más el valor que nos da. Y con eso obtenemos en Y este valor que está aquí. Y para llegar hasta el centro, porque si ven que aquí es 0, es llegar hasta el centro, hasta el eje. Entonces para llegar hasta el eje nosotros nos desplazamos desde nuestro punto de referencia 4.8 y ya estamos aquí. Listo, con esto ya tenemos el sector circular analizado, porque las otras son la multiplicación. Siguiente figura, el triángulo pequeñito que tenemos acá, la figura 5. De este triángulo pequeñito pues tenemos uno de los catetos que es la resta de 2,7 con 2,3 y eso nos da 0,4. Listo. Y como ya teníamos el ángulo, pues el otro lo sacamos con 0,4 sobre tangente de 20.48 y nos da que este pedacito de acá, o esta distancia de aquí a acá, vale 1.2. Listo, entonces el triángulo es base por altura sobre 2. Para la altura de 1.2, un tercio de esa altura más el 2.7 nos va a dar este valor. Y aquí un tercio de 0,4, ¿sí? Más la distancia completa que lo tenemos acá. Entonces nos daría, tenemos 4.8 hasta acá, hasta este lado. De aquí para acá son 2 tercios, de allá para acá es un tercio. Entonces podemos hacer el 4.8 menos 2 tercios de la base, si lo vamos a tomar de aquí para allá. Y ya con eso nos daría la coordenada desde este punto hasta el eje. Y eso debe coincidir con lo que tenemos aquí. Hacemos una multiplicación y llenamos las otras. Luego, para la figura 6, es un agujero, entonces el área tiene que ir negativa. De este pues ya tenemos 0,6 y tenemos 1,8, entonces base por altura sobre 2 nos da esto. Hacemos lo mismo, un tercio de la altura, un tercio de la base, entonces este cateto de 1.8 está sobre el eje Y, entonces un tercio de este
nos quedaría por acá. Entonces para saber la distancia completa pues sumamos 2, 7 más 1, 8 y le restamos ese valor y nos daría desde el punto que está en el eje hasta acá. Y para este es un tercio de la base, o sea un tercio de 0,6, pues tenemos el 4.8 hasta aquí, hasta el centro, más un tercio acá y nos dan los valores que tenemos aquí. Para la siguiente figura, que es un área semiparabólica, pues nuevamente identificamos cuál es A y cuál es H. Entonces A para nuestro caso es el 2.3 que tenemos acá, 2.3. Y de aquí acá nos dio 1.2 en el triángulo pequeñito, entonces esta distancia es 1.2. Entonces A se encuentra en el eje X, coincide con lo que tenemos acá. A está en el eje X. Entonces buscamos el ángulo recto donde medimos A aquí y a partir de ahí van a medir el valor que calculamos con 3A sobre 8. Entonces de aquí para acá. Como lo necesitamos desde nuestro punto de referencia, que está aquí, entonces lo que hacemos es 4.8 es hasta acá. Le restamos 0,4 y estamos ubicados aquí. Y le restamos el valor que nos da 3A sobre 8 y ya obtenemos el valor que hay desde aquí hasta acá. Y ese es el que coincide en el eje X acá en esta parte. Y para nuestro Y, entonces revisamos acá. El Y lo van a tomar desde el lado opuesto al ángulo recto, donde está la H. Entonces este es el ángulo recto, lo van a medir desde por acá, ¿sí? Entonces al medirlo desde aquí, pues lo que hacemos es que hay que subir de por acá a este punto y esta altura de aquí equivale a 3H sobre 5. Entonces al hacer la operación de 3H sobre 5, pues vamos a obtener esta distancia. Como lo necesitamos desde el punto de referencia, pues ya sabemos que todo mide 2.7 más 1.2 y le restamos 3H sobre 5 y esta distancia que hay desde este punto hasta acá, hasta el eje, nos va a coincidir con esta que tenemos acá. Hacemos la multiplicación y nos da estos valores que están acá. La siguiente figura es una enjuta general con n igual a 7. Bueno, aquí no se colocó el n igual a 7, pero aquí se observa que el n vale 7. Entonces, tenemos que identificar cuál es A y cuál es H. Entonces, nuevamente, miramos que aquí tiene 2.7 y de aquí a aquí tiene 0,9 más 0,4. Eso nos da 1,3. Entonces, el lado más largo está en Y. Todo lo que hagamos con A, aquí lo vamos a colocar en Y. Entonces, nuevamente, tomamos la medida y vemos que la enjuta lo mide desde este punto hasta por acá. Entonces si aplicamos el n más 1 sobre n más 2 por a, nos va a dar de esta distancia hasta por acá. Y eso ya es lo que necesitamos desde nuestro punto de referencia. Entonces simplemente lo que nos va a aparecer aquí ya es la operación que hacemos de n más 1 sobre n más 2 por a. Y lo ubicamos acá. El área pues simplemente sale de a por h sobre n más 1. Entonces como n vale 7 pues sería sobre 8. Aquí entonces, revisando la gráfica para el y, que lo tomamos de aquí, o sea, el que vamos a hallar con h, lo tomamos desde el ángulo recto hasta acá. Y para nuestro punto de referencia, pues sería el 4.8 completo menos el valor que determinamos acá con esta fórmula. Y eso nos va a coincidir con esto que tenemos aquí. Y los otros dos los hacemos por la multiplicación. Siguiente figura es un triángulo que está en un agujero, entonces el área tiene que ir negativa. Ya conocemos este cateto que nos da 2.467 y este cateto que vale 0.822. Entonces con eso, base por altura sobre 2, hallamos el área. Para el valor aquí en el eje X, pues sería un tercio de la base, nos daría de aquí para acá. Entonces tenemos 4.8 más el valor completo de la base que es 0.822 menos un tercio y nos da la distancia que hay desde aquí hasta el punto donde lo ubicamos. Y para y entonces subimos un tercio de 2.467, sería de aquí para acá. Entonces desde el punto de referencia sería 2.7 más el valor de un tercio del 2.467. Y tendríamos la distancia desde este punto hasta acá el eje. Y los otros dos los llenamos por multiplicación. Y ya con eso pues tenemos las 9 figuras que conforman la placa. Y entonces podemos hacer la sumatoria de áreas
la sumatoria del Y barra por área y la sumatoria del X barra por área. Listo, aquí se cambiaron el Y primero y el X, pues por facilidad aquí de ir ubicando los ejes, pero pues eso no altera. Listo, entonces tomamos el de Y barra y lo dividimos entre el área y nos da el Y barra de toda la figura. Tomamos el de X barra por área y lo dividimos entre la sumatoria de áreas y nos da el X barra de toda la figura. Mirando aquí, entonces nos da que nos desplazamos 4.768 en el eje X y nos desplazamos 2.809 en el eje Y, y ahí podemos colocar el peso de 230. Este sería el punto donde se concentra todo el peso en esa placa homogénea que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces con esto ya ubicamos el centro de gravedad. Ahora procedemos a utilizar los pesos que hallamos del sólido por revolución y el peso de la placa y vamos a determinar tensiones y reacciones. Para eso entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta manera. Aquí pues faltarían las 3 reacciones de la rótula, pero pues quedaría muy recargado, entonces ya sabemos que la rótula tiene 3. Las que están en morado son las 3 tensiones que no conocemos, que serían las otras 3 incógnitas para hacer las 6 incógnitas. Ya conocemos W1, ¿sí? Que nos dio 47.2, van a estar solamente en el eje Z, negativo, ambos pesos, que nos dio el mismo, son las mismas dos esferas. El W de la placa aquí, concentrado de 230 en este punto y de menos 230. Entonces, hacemos la sumatoria de momentos en A para eliminar las reacciones de la rótula. Y tendríamos el radio de A hasta D cruz la tensión de E, el radio de A hasta D cruz W1, el radio de A hasta el centro de gravedad que hallamos, cruz el peso de la placa, el radio de A hasta C cruz la tensión CF, el radio de A hasta B cruz la tensión BG y el radio de A hasta B cruz el W1, que es lo que tenemos planteado acá. Entonces lo que necesitamos pues es hallar esto, coordenadas y distancias acá. Entonces para ir de A hasta D, tenemos de A hasta D, pues me desplazo en el eje X menos 2.7. Me voy de aquí para allá, menos 2.7. Y en el eje Y me desplazo 2.7. Aquí y llego acá hasta D. Entonces por eso tengo ya las coordenadas del radio D en Z no subo, porque estoy sobre el plano. Para ir desde A hasta el centro de gravedad, pues ya me dieron las coordenadas del centro de gravedad del origen, 4.768 y 2.809. La que ya nos coincide aquí es la de 2.809 en el eje Y, pero para allá la de X, como estoy haciendo final menos inicial, entonces aquí lo que esta parte que me debo desplazar está en el eje X negativo y sería de la resta de 4.768 que me dio el punto de la coordenada menos el de A que estaría a 4.8 y obtendría un valor de menos 0.032 y el otro valor que ya tenemos que es el de 2.809 perdón y 0. Ahora para ir de A hasta C pues tenemos aquí la suma de 2.7 más este tramo que nos dio 2.467. Sumamos esos dos, aquí lo tenemos, 2.7467 en Y. En el eje X, pues para ir desde A hasta C simplemente es este valor nos había dado 0.822. Entonces ya tenemos aquí las coordenadas de B. Aquí pues lo realizamos entonces también para la tensión, entonces sacamos las coordenadas del punto C, ¿sí? Que sería el 2.7 más el 2.467 y 0, y las coordenadas del punto F, que en este caso sería subir 3.7 en el eje Z y desplazarnos 0,7 en el eje X desde A, o sea que sería 4.8 menos 0,7. Y con eso obtenemos los valores que tenemos aquí. En el punto F, perdón, aquí en el punto F. 4.1, 0 y 3.7. Ahora para las otras tensiones, pues lo que hacemos es simplemente hallar las coordenadas de los puntos. Y después de que tenemos las coordenadas de los puntos, pues vamos a hacer final menos inicial sobre magnitud para hallar el vector unitario. Hallamos el vector unitario de las 3 tensiones. Ya tenemos estos que están todos en Z. Ya tenemos los vectores radios que se repiten. Y con eso planteamos nuestro producto cruz para llegar a la solución de las 3 tensiones. Una vez tengamos las 3 tensiones, hacemos sumatoria de fuerzas en X, Y y Z y hallamos las reacciones.